Doctor Omar Videa, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches a su teleaudiencia y estamos listos para conversar un poco sobre el acontecer del COVID-19 en Honduras. Bueno, la semana pasada, desde el inicio la tendencia era 50, 55, 60, 65, creo que hasta 66, 70 por ahí pruebas diarias. Hoy, desde el sábado, domingo, lunes, martes, ya son más de 100. Hoy, por ejemplo, dice 164. Y esto es gracias al acompañamiento de los laboratorios privados al laboratorio de virología. Y esto es lo que hemos estado proponiendo, sugiriendo e insistiendo también aquí en el noticiero junto con usted, doctor, para que se hiciera, para que efectivamente tuviéramos no un subregistro, sino que tuviéramos datos más reales, que nos dijeran esto es lo que verdaderamente está pasando en el país. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y gracias también por su gestión en ese sentido. Es correcto, licenciado Melgar. Como usted ve, las gestiones que se han hecho a través del noticiero hoy mismo, hoy se ve la realidad, una realidad que pensamos que debemos de ir por mucho más pruebas, pero que nos contenta. Creo que es un buen inicio. Hacíamos el cálculo proporcional ahora, el reporte que nos daba SINAGER, y estamos recibiendo 3 veces más de lo que habíamos estado reflejando las semanas anteriores. ¿Y qué nos trae con ello? Nos trae que al día de hoy por ese número superior de pruebas, ya se superó el valor de los contagiados de la semana número 6, faltando todavía un día. En este momento, con la suma estadística del momento, tenemos ya 84 casos nuevos en la semana número 6, faltando el reporte de mañana, y la semana 5 había cerrado con 83. Como lo manifestábamos, esto era producto de una cantidad insuficiente de pruebas que no nos permitía tener un panorama más real, y pienso que esto ya se comienzan a ver los resultados. Pienso yo que el número de pruebas lógicamente será mayor, y en ese sentido, pese a que puedan incrementarse los casos, lo que la población quiere en este momento es tener datos que sean lo suficientemente confiables para poder tomar las acciones correspondientes, y que no solamente a la población le dé la seguridad, sino que al mismo gobierno le permita poder ejercer las estrategias correspondientes en función de buscar la contención de esta enfermedad. Como evidentemente ha ocurrido, que Colón, Cortés y el Progreso en Lloro continúan hasta el 1 de mayo en las circunstancias que están actualmente, saliendo solo un dígito al día. Eso sí, los 10 días se habilita sábado y domingo, como ha estado hasta el momento, el toque de queda absoluto, y se excluye las ferreterías de los lugares que pueden estar abiertos, o los negocios o las empresas que pueden estar abiertas. Continúan evidentemente supermercados, bancos, farmacias y mercados. Así que este tipo de resultados son los que permiten tomar las decisiones más acertadas. De nuevo, muchas gracias, doctor. Pero el punto es, estas 164 pruebas de hoy es con un laboratorio privado más, ¿son 2 o 3? ¿O cuántos laboratorios privados realmente han recibido ya el aval del gobierno para incorporarse a hacer estas pruebas PCR, que son las que definen si una persona tiene o no el COVID-19? En este momento son 2 laboratorios privados que están apoyando a la Secretaría de manera gratuita con el procesamiento de pruebas que han quedado o se llaman pruebas en mora, que fueron tomadas hace 7, 10 días y que todavía no habían sido procesadas. Hay que aclarar de que estas pruebas son completamente gratuitas para el Estado, ha sido una colaboración de los laboratorios privados, pero tenemos que mencionar también que hasta este momento está en el proceso que hemos pedido a la señora ministra, la licenciada Alba Consuelo, que le demos celeridad, y ella se ha comprometido para que en las próximas horas ya se dé la autorización para que los laboratorios privados puedan también recibir pacientes referidos, personas referidas de diferentes hospitales, de diferentes consultorios para realizarse la prueba. En este momento tenemos que decir que no se está realizando aún la prueba para el sector privado, para las personas que tienen la posibilidad de poderse costear la prueba y que bajo una indicación médica creo que es prudente iniciar ese proceso, ya que eso también incrementaría la búsqueda de personas contagiosas con COVID-19. ¿Cuántos laboratorios? Bueno, hay 2 actualmente y luego el laboratorio de virología del gobierno. Estamos hablando que creo que cada uno hace un promedio de 45 pruebas al día, los privados. Ahí son 90, pueden llegar a 100 incluso, más
las que hace el laboratorio de virología del gobierno. ¿Cuántos laboratorios más cree usted que tienen la tecnología y están preparados para entrarle a este asunto? A estas pruebas PCR Sí, ¿sí? hay aproximadamente 6 laboratorios en el país que pueden tener la tecnología para poder aplicar estas pruebas, pero hay que mencionar, licenciado Melgar, que ninguno de los restantes 4 tiene en este momento los reactivos para poder realizar las pruebas. Eso lo hemos constatado el día de hoy con los laboratorios donde nos han manifestado de que han hecho pedidos para poder realizar estas pruebas, pero tenemos que decir que no podemos esperar en las siguientes 2-3 semanas que se sumen más laboratorios, debido a que si no adquieren los reactivos, pues difícilmente se podrán efectuar las pruebas. La señora ministra ha mostrado anuencia en aperturar esto. Yo esperaría que estos laboratorios que ya están con los reactivos para poderlos hacer a la población en general, ya se les pueda dar el visto bueno para que de manera inmediata ya pueda efectuarse un número superior de pruebas, y siempre con el acompañamiento y el apoyo que se está ofreciendo al Laboratorio Nacional de Virología, que quiero comentarle que en conversaciones el día de hoy me han manifestado que se ha desplazado ya un equipo para San Pedro Sula, equipo humano, para hacer ya la estandarización de lo que son las pruebas, y que se tiene la intención que para el final de la semana ya podamos tener reportes de San Pedro Sula, porque es bien importante, y quiero explicarle brevemente que puede existir algunos falsos negativos en las pruebas, ya que estas pruebas tienen más de 7 a 10 días de estar en espera. Me está hablando de las pruebas siempre PCR. ¿Correcto? Sí, sí. Sí, perdón. Estas pruebas PCR en el transporte, en la cadena de frío, estas pruebas son bien sensibles para poder perder la posibilidad de la detección o la positividad de los casos. Entonces, puede existir pruebas que se reporten como negativas y estando positivo el paciente al cual fue tomada la prueba, debido a que el tiempo que se tardan en el procesamiento también puede dar esas alteraciones. El transporte de las mismas sigue incrementándose el porcentaje hasta Cortés, y como tienen una mora, el pronóstico es que seguiremos viendo por lo menos una semana más en Cortés un número superior, que de las pruebas reportadas de manera diaria representan en más del 80%. Claro. Estos reactivos que se necesitan, que necesitan los laboratorios privados para hacer estas pruebas PCR, estos reactivos los está proveyendo el gobierno. Sí, es correcto, pero hay un laboratorio en particular que con sus fondos propios tienen los reactivos, pero están esperando la autorización final para poderlos echar a andar, y que la población pueda también disponer, y el sector privado, de hacerse una prueba. Yo le voy a comentar otro aspecto brevemente. Yo he tenido casos, por ejemplo el día de hoy, que me he visto limitado de poderle hacerle una prueba cuando los pacientes tienen la capacidad de poder costearse esa prueba, y no he podido porque definitivamente tengo que decirlo, al día de hoy todavía no hay laboratorios. Pero ahí no sé, doctor, porque entendería yo que como están tan escaso este asunto de los reactivos en el mundo, por la situación, no necesitamos explicarla, ¿no cree que sería conveniente que esperar un poco más para que estos laboratorios le puedan hacer estas pruebas al público en general y priorizar, por ejemplo, en los pacientes que evidentemente se les ha hecho, por ejemplo, una prueba rápida y les resulta positiva? No, efectivamente, el acompañamiento del sector privado con el sector público va a continuar, o sea, y eso sin menoscabo de restar a los insumos que ellos tienen con otros kits para realizar las pruebas de PCR. Eso es independiente, o sea, hay kits complementarios de los que estaban faltándole al gobierno, que eso se van a seguir proveyendo sin ningún costo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Doctor, este asunto también, que yo creo que es importante escuchar su opinión. Mirábamos y lo hemos conversado con usted sobre la presión social que hay de 3.4 millones de hondureños que viven en condición de pobreza en el país. Y que se ha pedido, se ha sugerido, se ha recomendado que poco a poco puede ser regionalizado, puede ser por sector, de una manera pausada, ordenada, disciplinada y segura, sobre todo, puedan establecer ciertos protocolos y abrir ciertas empresas.
reactivar un poco la economía. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Sí, yo pienso que hay regiones en el país, y comparto eso, donde las medidas pudiesen o deberían de ser diferentes a lo que se tomen en los epicentros, siempre y cuando el gobierno garantice que las normativas que se establezcan para esa región se cumplan. Hablo, por ejemplo, de departamentos que no se han visto afectados, como el departamento de Olancho, El Paraíso, gracias a Dios. Ahí se puede tener medidas similares a los departamentos que han presentado un porcentaje menor de casos. Y es por ello que estamos compartiendo el hecho de que estas medidas continúen regionalizadas. Y el departamento de Cortés, y yo diría el departamento de Atlántida, departamento de Yoro completo, deberían de tener similares medidas, porque estamos viendo que en conjunto representan casi el 80%. Entonces, la inserción de la economía debe de ser principalmente lo que es el abastecimiento de alimentos y el respeto que debe de seguirse en la cadena alimentaria. Eso creo que es un servicio que debería de irse incorporando tomando las medidas. Y si en estos centros donde se brindan y se aperturarán algunas atenciones, tendremos el acceso y la posibilidad de hacer un testeo, un tamizaje con la prueba rápida. Si yo no estoy seguro de que mi empleado a lo mejor es un portador o tiene síntomas que no ha manifestado, yo le puedo hacer, después de haber tenido un tiempo de exposición, testeo con pruebas rápidas, y se la puedo repetir a los 7 días después, que me va a permitir a mí valorar objetivamente cómo puede estar la condición de esa persona. Sí. Entonces, hay medidas de seguridad que se pueden cumplir con protocolos, y sí, por ello es que incentivamos mucho este tema también de la prueba rápida, porque ya con lo que le he mencionado, que los laboratorios privados van a tardar por lo menos 3 semanas para adquirir los otros 4, los reactivos, el alcance que tenemos son pruebas rápidas que ya están en el país, que ARSA las ha aprobado, y yo pienso que solidariamente la empresa privada puede conjuntar esfuerzos, y a áreas en específico como centros asistenciales o estas regiones donde tienen una alta cantidad de sospechosos, una forma de incorporarlos a la actividad podría ser también haciendo tamizajes con pruebas rápidas. Perfecto, con las pruebas rápidas, ¿verdad? Exacto. Correcto. Sí, muy bien. Doctor, usted dice esta noche que Atlántida y todo el departamento de Yoro, al igual que Cortés y Colón, deberían de ser incorporados a este toque de queda, a la salida de un dígito al día, a este formato de distanciamiento social, de organización, para hacerle frente a la pandemia, y que se extendió, por ejemplo, hasta el 1 de mayo. Sí. Son departamentos que tienen una relación comercial muy estrecha. Entonces, por ende, la posibilidad de la migración, que es muy difícil controlarla, como hemos hablado con usted en otros programas, no es lo mismo controlar, por ejemplo, en San Pedro Sula 100,000 personas a controlar 50,000. Y por ende, para los servicios que tienen que garantizar que el cumplimiento de estas reglas es mucho más fácil cuando menos personas andan en la calle. Entonces, hay mucha migración a estos municipios aledaños al departamento de Cortés que coinciden con ese factor exponencial que puede estar llevando personas que por la migración y el comercio. Y quiero adelantarle otro aspecto que probablemente lo vamos a dar ya estadístico para el día jueves. Sí. El segundo grupo, correcto, cuando hablemos de la parte estadística del comportamiento del COVID-19, el segundo grupo después del sector salud que más reporta casos positivos es el comercio. Entonces, mucho cuidado, porque el comercio está en la segunda línea porcentual. Aproximadamente el 10% de los casos en Honduras son relacionados con comerciantes. Actualizamos con usted las propuestas del noticiero hoy mismo, que usted también nos ha acompañado. Y las propuestas más recientes de hoy mismo van encaminadas en este sentido, y que creo las hemos ido priorizando. Si lo mostramos, por favor, a continuación. 1, el aumento significativo, doctor, de las pruebas rápidas y las PCR. ¿Está de acuerdo, verdad? Estamos en eso. Totalmente. Abastecer de los ventiladores mecánicos a los hospitales que están tratando COVID-19, porque ya vemos cómo este asunto ha habido un incremento de la demanda, y obviamente hay ocasiones en las que no hay ventiladores mecánicos en hospitales como Leonardo Martínez y el Catarino Rivas para pacientes nuevos.
Es correcto, y departamentos también como como Atlántida, también con su hospital regional, que requiere también de un apoyo. Ya veíamos el día de ayer Sí. las experiencias que nos contaba la directora del hospital de allá, donde requiere una celeridad en relación a poderlo dotar de todo este equipo. Garantizar el equipo de bioseguridad personal de salud. Usted decía, el 15% de los contagiados es personal de salud. Ya murió una doctora, hoy una enfermera auxiliar. Circulación de un dígito al día en los departamentos con más casos, como decía el doctor Videa. Esto debería ser así en Colón, en Cortés, en Lloro y en Atlántida. Luego, mantener medidas de confinamiento, como evidentemente así está haciendo, auditoría y veeduría social en compras del Estado, medidas de estímulo a pequeña, mediana y gran empresa y uso obligatorio de mascarilla. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Totalmente. Para la inserción requerimos estas estrategias que nos permitan poder tener un contexto real de la situación actual, y eso pues nos permitirá, en la medida que vamos tomando y cumpliendo estas decisiones, que nos vayamos incorporando progresivamente según los rubros prioritarios en el país. Doctor, de nuevo muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos encontramos el jueves, ¿le parece? Totalmente, estaremos listos para actualizar e informar y hacer las recomendaciones pertinentes para seguir en el combate de esta enfermedad COVID-19. Gracias, doctor Omar Videa, médico internista y colaborador permanente de Noticieros Hoy Mismo en esta pandemia. Ya volvemos.